Buenas tardes compañeros, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de CPA de nuestra materia Auditoría Forense. Nuestro tema que vamos a tratar es la ISAE 3000. Mi nombre es Jocelyn Cabezas y mi compañero Stalin Párraga. ya. Entonces, la ISAE 3000, le vamos a hablar una pequeña introducción. ¿A qué se refiere? Es el propósito de establecer los principios básicos y los procedimientos esenciales y proveer las guías a los contadores profesionales en la práctica pública para la ejecución de contratos de aseguramiento de diferentes auditorías o revisiones de la información financiera histórica cubiertas por los ISRE. Esta ISAE utiliza los términos de contrato de aseguramiento razonable y contrato de aseguramiento limitado para hacer una distinción entre los dos tipos de contratos de aseguramiento que les es permitido ejecutar a un contrato profesional. El objetivo de este contrato es el aseguramiento razonable de una reducción del riesgo de un contrato de aseguramiento hasta un nivel aceptable bajo las circunstancias del contrato, como base para una forma de expresión positiva en la conclusión del contador profesional. Dentro de esta norma tenemos que considerar el control de calidad, que un contador profesional debe implementar procedimientos de calidad que sean impecables al contrato individual bajo el estándar internacional sobre el control de calidad de auditoría, de aseguramientos prácticas y de servicios relacionados en una firma de contadores. También tenemos que considerar la aceptación y la contratación de continuidad. El contador profesional debe aceptar o continuar donde sea aplicable a un contrato de aseguramiento solamente si la temática definida es la responsabilidad de una parte de diferentes al usuario o al contador profesional, como se indica en el párrafo 27 del marco conceptual, que es la parte responsable puede ser uno de los usuarios, pero no es el único. Es decir, el conocimiento por la parte responsable provee evidencias de que existe una relación apropiada y también establece una base para un entendimiento común de la responsabilidad de cada parte. Acordando también los términos del contrato, el contador debe considerar los términos del contrato que sean parte de la contratante. Es decir, para evitar malos entendidos, los términos del contrato son registrados en una carta de contratación o en otra forma adecuada de contrato. Si la parte contratante no es la parte responsable, la naturaleza y el contenido de una carta de contratación o contratación pueden variar. Las existencias de un mandato legislativo puede satisfacer el requerimiento de acuerdo con los términos del contrato. Tenemos como contadores profesionales la planificación y la ejecución del contrato, es decir, de una forma tal que sea ejecutado eficazmente. La planeación implica el desarrollo de una estrategia general para el alcance de un énfasis, oportunidad y conducción al contrato y un plan de contratación uniforme y con un enfoque detallado a la naturaleza y a los procedimientos y a la evidencia que van a ser ejecutados en una de las relaciones seleccionadas. Dentro de los términos del contrato tenemos que considerar las características de la temática, el proceso de la contratación, el entendimiento de la entidad y su entorno por el contador profesional. También tenemos que identificar que los usuarios y sus necesidades de la consideración de la importancia relativa del riesgo del contrato. También el requerimiento al profesional. Es decir, nosotros como contadores debemos usar el juicio profesional para determinar la extensión del entendimiento requerido de la temática definida y de otras circunstancias del contrato. Bueno, continuando con el tema del ISAE 3000, vamos a obtener también la evidencia.
El contador profesional debe obtener evidencia suficiente y apropiada en la cual basar la conclusión. La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia. Lo apropiado es la medida de la calidad de evidencia, esto es, su relevancia y su confiabilidad. El contador profesional debe considerar la relación entre el costo de obtención de evidencia y la utilidad de la información obtenida. Sin embargo, el asunto de la dificultad o de los gastos involucrados no es en sí mismo una base válida para emitir un procedimiento de obtención de evidencia, para el cual no hay alternativa. Un contrato de aseguramiento raramente implica la autenticación de documentos, y tampoco el contador profesional está entrenado o se espera que sea un experto en tales autenticaciones. Sin embargo, el contador profesional debe considerar la confiabilidad de la información a ser utilizada como evidencia, por ejemplo, fotocopias, documentos fílmicos digitalizados o electrónicos, incluyendo consideraciones sobre la preparación y mantenimiento de controles donde sea relevante. Esta evidencia debe ser suficiente y apropiada en un contrato de aseguramiento razonable. Es obtenida como parte de un proceso sistemático de contratación que implica la obtención y entendimiento de la temática definida y de otras circunstancias de contratación, que con base en ese entendimiento valoran los riesgos de información de la temática definida para estar declarada equivocadamente de manera importante. Aseguramiento razonable es menor que aseguramiento absoluto. La reducción del riesgo de aseguramiento hasta cero es muy rara vez obtenida, como también lo es la obtención de un costo-beneficio como resultado de factores, tales como los siguientes: el uso de prueba selectiva, las limitaciones inherentes al control interno, el hecho de que mucha evidencia disponible del contador profesional es persuasiva y no conclusiva, el uso del juicio de la obtención y evaluación de la evidencia y en la información de conclusión basada en la evidencia. Documentación. El contador profesional debe documentar asuntos que sean significantes y que proveen evidencia que sustenten el informe de aseguramiento y de que el contrato fuere realizado de acuerdo al ISAE. Documentación incluye un registro del razonamiento del contador profesional en todos los asuntos significativos que requieren el uso del juicio y conclusiones relacionadas. No es necesario ni práctico documentar cada asunto que el contador profesional considere. Para la preparación del informe de aseguramiento, el contador profesional debe concluir si ha obtenido evidencia suficiente, apropiada para soportar la conclusión expresada en el informe de aseguramiento. Dentro del contenido del informe de aseguramiento debe estar el informe de aseguramiento debe cumplir unos elementos básicos, como es el título que indique claramente que el informe es un informe de aseguramiento independiente, la identificación de un destinatario, una identificación y descripción de la información de la temática, identificación de criterio y, donde sea apropiado, una descripción de alguna limitación inherente, una declaración para identificar las partes responsables y para describir las responsabilidades de estas. Tenemos como conclusión de secciones y conclusiones adversas y negación de conclusiones que el contador profesional no debe expresar una conclusión sin excepción cuando existan las siguientes circunstancias y cuando a juicio del contador profesional el efecto del asunto es o puede ser importante. Cuando se descubre que el contrato ha sido aceptado, que el criterio no es adecuado o que la temática definida no es apropiada para un contrato de aseguramiento, el contador profesional debe expresar una conclusión con excepción o una conclusión adversa cuando el criterio es inapropiado o la temática definida inapropiada es probable que confunda a los usuarios, o una conclusión con excepción o una negación de conclusiones en otros casos. El contador profesional debe expresar una conclusión con excepción cuando el efecto de un tema no es tan importante o persuasivo para requerir una conclusión adversa o una negación de conclusión. Tenemos una perspectiva del sector público. Esta ISAE es aplicable a todos los contadores profesionales en el sector público, que sean independientes de la entidad para la cual realizan contrato de aseguramiento, donde los contadores profesionales del sector público no son independientes de la entidad para la cual realizan un contrato de aseguramiento. Es todo lo que podemos hablar sobre la ISAE 3000. Muchas gracias. Gracias.